Proverbios capítulo 29, verso número 25. Le va a dar usted, por favor, todos juntos a una sola voz, una lectura. Después le doy yo otra siguiente lectura. Lean ustedes, por favor, a una sola voz. 1, 2, 3. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. La Biblia dice, hermanos, lo siguiente: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre bendito, gracias por este día que nos permites poder escudriñar tu palabra. Mi Dios, quiero rogarte en estos momentos que tú uses esta serie de enseñanzas para el corazón de mis hermanos. Si hay algo, mi Dios, que puedo considerar es que como seres humanos y como cristianos también tenemos temores. Gracias, mi Dios, porque en varias de ellas tú nos has sacado victorioso. Gracias, Padre, porque podemos considerar, mi Dios, en que aún en los temores más graves y grandes, mi Dios, que podemos tener en nuestro corazón, tú siempre, mi Dios, nos invitas y nos ayudas, mi Dios, a confiar, a depender de ti. Gracias, Padre, porque considero el hecho, mi Dios, de que como hijos tuyos no hay temor que nos pueda apartar de ti. Sin embargo, mi Dios, también considero el hecho de que como seres humanos tenemos temores. Y yo ruego, mi Dios, que tú uses esta enseñanza para tu honra, tu gloria, para la exaltación tuya. Padre, que mis hermanos puedan salir de este lugar edificados, firmes, mi Dios, confiando en que tú siempre tienes un propósito en medio de los temores que muchas veces se apoderan de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor y Dios. Sigue tú guiando nuestras vidas para tu honra y gloria. Y ayúdanos, Señor y Dios, a continuar adelante, a pesar, mi Dios, de las diferentes adversidades y pruebas que podamos tener. Gracias, mi Dios. Usa mi vida. Ruego que tú me ayudes, tu Espíritu Santo, mi Dios, sea quien controle y me lleve, mi Dios, para poder predicar correctamente tu bendita palabra. Gracias te doy por todo ello, te glorifico en el nombre bendito y precioso de tu Hijo, mi Salvador y Señor Jesucristo. Oramos. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Muchas gracias. Esto, hermanos, es una pequeña introducción en cuanto al tema que hemos de estar viendo durante este mes, que se titula, ¿verdad?, el temor del hombre. Hermanos, quiero que considere esto muy importante. Todo ser humano fue creado con emociones. Amén. Todos. Todos somos seres emocionales. ¿Cuántos de ustedes se enojan, hermanos? Todos nos enojamos. ¿Cuántos de ustedes se entristecen? La mayoría nos entristecemos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos temores? La mayoría. Y eso, hermanos, se le llama emociones. Ahora, las emociones, hermanos, no son malas. ¿Cuándo se vuelve malo? Cuando esa emoción se vuelve algo incorrecto. Cuando esa emoción controla completamente mi vida. Por ejemplo, hablando del enojo. Cuando el enojo es malo, hermanos, no, porque es algo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero cuando sí es algo incorrecto, cuando ese enojo controla ¿qué? Mi vida. Es decir, lejos de ser paciente, desato toda mi ira contra aquella persona. Es más, ya ni buscamos quién me la hizo, ya buscamos quién nos la pague. Al primero que nos encontramos es el primero que nos echamos. Eso se llama, hermanos, emociones. Y las emociones, hermanos, pueden hacer una gran diferencia entre lo que Dios desea hacer en tu vida, hacer en mi vida, o en lo que tú y yo queremos hacer. El propósito de las emociones, hermanos, es que Dios las controle. Ese es el propósito. Pero muchas veces, hermanos, como cristianos y también seres humanos, queremos controlar nuestras propias ¿qué? Emociones. Por ejemplo, hablando del amor. Muchas veces, hermanos, queremos amar a una persona, pero con el amor ¿qué? Humano.
Ay, es que es güero, es que es alto, ¿verdad? Ojos verdes, ojos azules, va a mejorar la raza, ¿verdad? Y no es cristiano, ¿verdad? No busca a Dios, no hace nada de ello, pero sé que es guapo, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Para los varones. No, es que no, yo para encontrar una así, no. Y no es cierto, hermanos. A eso se le llama el amor humano. Cuando es amor de parte de Dios. Cuando, hermanos, hacemos a un lado nuestras emociones y dejamos que Dios sea quien nos presente y quien nos traiga a esa persona a quien nosotros vamos a amar para toda ¿qué? La vida. Ama a Dios, teme a Dios, sirve a Dios, y el propósito de esto, hermanos, es que ambos consideren el hecho de servir mejor a Dios. Ahora, esa es una emoción, pero también puede ser una convicción. Recuerde, el amor de Dios es una emoción que yo puedo controlar, o si permito a Dios, Él lo puede hacer. Ahora, hablando del temor, hermano, parte de nuestras emociones es que somos seres con temores. Y esta emoción que habita en todos, hermanos, puede hacer la diferencia, escuche bien, de ir más allá de lo que Dios desea hacer en mi vida o en su vida. Puede ser, hermanos, el parteaguas de considerar hacer algo más por Dios, como simplemente no hacerlo, hermanos. Puede partir, hermanos, el hecho de que yo puedo seguir adelante, como puedo decir, ya no más, por temor. Puede ser el hecho, hermanos, de que yo puedo considerar hacer algo más para Dios, como de nunca hacer nada para Él. Ahora, el temor, escuche bien, puede ser el ancla, porque la Biblia lo dice, pondrá lazo. El temor puede ser el ancla que va a detenerte, que va a frenarte, que va a hacer, hermanos, que va a limitarte de alguna manera u otra. O escuche bien, va a ser la motivación para que tú sigas adelante. O te ancla o te motiva. Una de dos. La Biblia, hermanos, claramente nos enseña y nos dice: el temor del hombre pondrá ¿qué? Lazo. Pondrá lazo. Voy a poner algo de ejemplo. Es como si usted llevara a su cachorro con una correa. Así es el temor. Dice la Biblia que el temor del hombre pondrá ¿qué? Lazo. Por más que el cachorro quiera considere el hecho de jalarse, no puede, porque es lo mismo que sucede con el temor. Cuando tú estás enfrascado en un temor, te va a detener, o, hermanos, va a ser el impulso para hacer algo más por Dios. Todos tenemos temores, hermanos, y a lo que más tememos, escuche bien, es esto: le tenemos miedo al futuro, hermanos. Le tenemos miedo al futuro. La palabra, hermanos, que más atormenta a un cristiano o a un ser humano es el podría. ¿Qué podría pasar si? Lo que podría suceder si hago esto. ¿Qué pasaría en mi vida si? El temor, hermanos, de lo que pueda pasar se apodera de todo nuestro ser, se apodera de todo nuestro corazón, y optamos, escuche bien, optamos más en hacer lo que vemos que ir más allá de lo que Dios puede hacer en mi vida. El temor, hermanos, le va a frenar a hacer algo más por Dios, siempre. Hoy día, hermanos, escuche bien, cristianos están atados con el quizás. A lo que podría pasar, hermanos, a lo que sucedería si, a lo que pasaría si hacemos esto o aquello. Se apodera, hermanos, de nuestra vida lo que podría suceder en el futuro. Sí le tenemos miedo, hermanos. Sí hay temor. Y sobre todo, hermanos, cuando no hay una seguridad. Los ricos, hermanos, tienen temores.
Los pobres, hermanos, ¿qué cree? Tienen temores. Los niños, hermanos, tienen temores. ¿Se acordará usted? Yo me acuerdo, hermanos, cuando estaba yo, rentábamos nosotros, mi familia, mis hermanos, somos 6 hermanos. Estaba la casa, hermanos, y afuera, hermanos, estaba el baño. Considerar el hecho, hermanos, de ir al baño a las 4 de la mañana y oscuro afuera, era un caos, era un temor tremendo, hermanos. Y lo más que yo podía hacer es ir a despertar a mi madre para que me acompañara al baño. Hermanos, sus niños también tienen temores. Le voy a repetir esto. Hoy en día cristianos están atados por el quizás, por lo que podría pasar. ¿Qué tal en el matrimonio, hermanos? ¿Sabe por qué la mayoría nada más se junta? Por el temor. Temor, hermanos, a comprometerse. Esto no es malo lo que voy a decir, pero ¿por qué muchos tenemos una cuenta de banco para mi futuro? Por temor. No es malo, hermanos, ahorrar. Amén. No es malo, no es incorrecto ahorrar. Al contrario, considera hacerlo. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si todos esos ahorros se perdieran? ¿Qué pasaría si usted a los 60, 70 años, o a los 65 años, un día antes de que usted vaya a recibir su pensión, se pierda absolutamente todo? Wow, hermanos. El temor se apodera. No cabe duda, hermanos, que todos le tenemos miedo al futuro. Le tememos, hermanos, a los riesgos que sucedería si hacemos esto, si decidimos aquello. Hermanos, el temor no respeta a nadie, absolutamente a nadie. No respeta a niños, tampoco respeta a ancianos. Los ancianos, hermanos, tienen miedo a caerse. La Biblia dice, hermanos, ahí en Eclesiastés, que temamos a Dios antes de que vengan los días malos. Porque esos días malos es cuando más se apodera el temor, hermanos. Le tenemos miedo, hermanos, a todo aquello, ¿verdad?, que se llame futuro. El temor no respeta a los niños, no respeta a ancianos, no respeta a edades, no respeta, hermanos, posición económica. Los ricos, hermanos, tienen miedo a perderlo todo, y los pobres tienen miedo de no tener más. Todos podemos, hermanos, caer en el hecho de estar con temores, y ese temor, hermanos, nos va a atar para no hacer nada en nuestra vida. Cualquier persona, escúcheme bien, que usted y yo conozcamos, tiene temores. Hermanos, temor a equivocarnos. ¿Cómo de que no? Hay un temor de que tú te equivoques. Temor a morir, hermanos. Aunque usted no lo crea, cristianos también le tienen miedo a la muerte. Hermanos, temor a enfermarse. ¿Quién está preparado para enfermarse, hermanos? Nadie. Temor, hermanos, a perder sus ahorros de un día para otro. Temor a las alturas. ¿Cuántos le tienen miedo a las alturas? Yo soy uno de ellos, hermanos. Cuando me subo allá arriba, hermanos, y veo abajo, híjole, me agarro por temor. Temor, hermanos, al abandono. Hoy en día, hermanos, ¿sabe por qué el índice de tasas de suicidio en adolescentes y jóvenes es alta? Porque tienen temor a estar solos. ¿Por qué es que la señorita, los jóvenes, buscan un noviazgo a temprana edad? Porque tienen temor a estar solos. Hermanos, hay temor. ¿Qué tal a los perros? Yo me acuerdo de esto, hermanos. Una vez un perro me mordió y desde ahí no les tengo pánico, pero sí les tengo temor. Veo un perro y sé que me va a ladrar, mejor le hago a un lado, hermanos. ¿Qué tal, hermanos, el temor a una guerra? ¿Qué pasaría, hermanos, si hoy se desatara una guerra, hermanos? Habría temor en nuestro corazón.
¿Qué pasaría, hermanos, si su hijo o su hija tiene que ir a la guerra forzosamente? Hay temor. ¿Qué tal, hermanos, el temor a los desastres naturales? Wow, hermanos, que nos agarrara un temblor aquí, hermanos. Ya no me gusta decirlo porque sí luego a veces tiembla, hermanos. Pero, está temblando. Pero hay temor a los desastres naturales, hermanos. El Popocatépetl ya está a punto de reventar, hermanos. Lo bueno que no estoy en Puebla, hermanos, que estoy aquí, pero hay temor. Hay temor, hermanos, a los desastres naturales. Temor, hermanos, a ser asaltado. ¿Cómo de que no, hermanos? Cuando usted va al transporte público, ¿verdad? Lo primero que considera es ver la persona, ¿verdad? Si no se ve media malandra. Y si se ve medio malandro, ¿qué dice? No, mejor me bajo. No va a ser que ahí adelante, ¿verdad? Me quite todo. Claro, hay temor de que ser asaltado. ¿Qué tal, hermanos? El temor, escuche bien, hay gente que le tiene temor a los colores. Temor a los niños, hermanos. ¿Cuántos quieren ser maestras de cuna? Nadie quiere ser maestras de cuna, ¿verdad? Le tiene miedo. ¿Qué tal, hermanos? El temor a los gatos. Pero hay algo que debe considerar usted bien importante. Temor a Dios. Temor a Dios. Cuando ese temor es más grande, hermanos, todos los temores desaparecen. Porque cuando ese temor es algo más grande, lo demás, hermanos, se vuelve nada. Todos los seres humanos tenemos miedo. Y voy a dar otra lista más adelante. Pero escúcheme bien, cristianos tienen miedo a pesar de tener a su lado a Dios mismo. A Dios mismo, perdón. Claro, sí hay temor. No podemos negar, hermanos, que el temor paraliza a cualquier persona. El temor, hermanos, está puesto en nosotros, en nuestros corazones. La Biblia dice precisamente, el temor del hombre pondrá lazo. Hay miedo, hermanos, hay preocupación, hay ansiedad, hay intranquilidad, hay angustia, hay perturbación. No importa, hermanos, que no sepamos diferenciar cada una de estas palabras. Pero todo eso se resume en una sola palabra: temor. Temor, hermanos, que ustedes y yo tenemos. Quiero preguntarles lo siguiente, hermanos. ¿A qué le tienes miedo? No me respondan, hermanos. Pero considere esto: ¿a qué usted le tiene miedo? ¿Sabe por qué los papás nos esforzamos tanto para que nuestros hijos tengan una carrera? Por temor. No considero, hermanos, que sea mal una carrera. Al contrario, es bueno. Pero hay una filosofía hoy en día, hermanos, que se está mezclando mucho en nuestra sociedad y en las iglesias. Y sobre todo en el área de las damas. Cuando alguien le dice a su señorita o a su niña, le dice: yo quiero que te prepares por si un día te separas. Hermanos, eso es algo bien triste. Considerar que mi señorita o mi varón se tenga que preparar por si un día, eso es algo bien terrible, hermanos. Y sí, yo entiendo, hermanos, porque es el temor al futuro. Pero no es correcto, hermanos. ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu mayor miedo hoy en día? ¿Qué te paraliza? ¿Qué te detiene a hacer algo más por Dios? Escúcheme bien, ¿qué es lo que le quita el sueño? ¿Qué te impide vivir por fe? ¿Qué te limita a darle tu vida a Dios? Son muchas preguntas, hermanos, pero el mayor de todos ellos es: ¿a qué le tienes miedo? ¿Sabe? Algunos temores que existen hoy en día son las siguientes. Algunas ya les dije: temor a la enfermedad. Claro, hermanos, que el día de mañana, por cierto, el miércoles tengo cita médica, pero a mí sí me agarraría temor, hermanos, que me dijeran que tengo algo malo. Uno no está preparado, le vuelvo a repetir, para las enfermedades.
Que le diga, usted tiene cáncer. Hijo, hermanos, es un balde de agua fría. Hermanos, ¿qué tal el temor al rechazo? Hermanos, y esto es algo que considero bien interesante, temor al fracaso. Hay temor, hermanos, de fracasar como padre, como esposo, como esposa, como hijos. ¿Qué tal, hermanos, el temor a estar solos? El temor a la muerte, temor al futuro. Hermanos, temor al compromiso. Temor, hermanos, al hombre. La Biblia habla del temor al hombre. Temor, hermanos, a lo desconocido. Temor, hermanos, a la forma de morir, hermanos. ¿Cuántos de ustedes consideran querer dormir y ya no despertar? A tener que ir en carretera y sopas, ahí quedó. No, yo no considero eso, hermanos. A mí me gustaría, si es algo que considero, ¿verdad?, que un día me duerma y no vuelva a despertar jamás, hermanos. Que ahí me agarre la muerte, órale. A ir en carretera y ahí quedé. Bueno, es algo que tengo en mi corazón, hermanos. Temor, hermanos, a lo desconocido. Esto es algo bien doloroso y triste. Temor a que uno de nuestros hijos se pierdan. Considero que es uno de los grandes dolores y temores que puede pasar una madre y un padre. Temor, hermanos, a las malas noticias, que un día te llamen y digan, tal persona, tal hermano, tal hermana, tu padre, tu madre, uno de tus hijos acaba de morir. Wow. Temor, hermanos, a que nuestros hijos se pierdan. Temor, hermanos, a los desastres naturales. Escuche bien, temor a no haber sido un buen esposo, una buena esposa. Temor, hermanos, a no haber sido un buen padre. Temor, hermanos, a no ser un buen cristiano. ¿Qué tal, hermanos, el temor a ganar almas? Claro, hay temor. Temores, hermanos. Solo Dios y nosotros, hermanos, conocemos nuestros mayores miedos. Vaya conmigo a Mateo 10:28. Mateo 10:28, hermanos. ¿Qué dice la Biblia ahí, hermanos? Mateo 10:28. Mateo 10, versículo 28. Pregunta, ¿quién es aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios. Dios. La Biblia dice, y no temáis a los que matan, ¿qué? El cuerpo. Dice, mas el alma no puede matar. Hasta ahí se limita, hermanos, un asesino a matar el cuerpo. El alma no lo puede hacer. Pero dice la Biblia, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y habla de Dios. No es malo, escúcheme bien, tener temores, porque es parte de nuestras emociones. Lo malo, hermanos, es cuando ese temor, escúcheme bien, no te permite hacer la voluntad de Dios. Ese temor, hermanos, no le permite a usted confiar en Dios. Ese temor, hermanos, no le permite depender de Dios. Hermanos, el temor va a detenernos a hacer algo más por Dios. Cuando ese temor, hermanos, limita a Dios. Cuando nuestro temor, hermanos, nos paraliza. Cuando nuestro temor, hermanos, nos controla y terminamos tomando malas decisiones. ¿Por qué? Por temor. La mayoría, hermanos, de nuestros temores son basados a lo que sucederá en un futuro. Y a pesar, escúchame bien, de nuestros temores, Dios
Dios, hermanos, es la respuesta mayor a esos temores. Él es nuestro mayor ancla, nuestra mayor seguridad, hermanos, en nuestro futuro. Puede caerse, puede derrumbarse, hermanos, puede pasar lo que pase, pero mi mayor temor debe ser ¿quién? Dios. No hay nada, hermanos, que a Dios le sorprenda. No hay nada, hermanos, que a Dios se le salga de las manos, hermanos. Cuando usted considera, hermanos, que Dios no está haciendo nada, hermanos, Dios está haciendo algo. Cuando los discípulos, hermanos, fueron al mar y Cristo Jesús estaba durmiendo, pensaron ellos, no, es que Él está durmiendo, no puede hacer nada. Hermanos, así estamos muchos cristianos, sabiendo que Dios está de nuestro lado, pero aún así teniendo temores. A Dios, hermanos, no se le sale nada de las manos. Si solamente usted y yo dejáramos que Él nos guiara, nos sorprenderíamos de lo que Dios es capaz de hacer con nosotros. ¿Sabe? Después de que ellos, los discípulos, temieron a toda la braveza del mar, a las tormentas, todo ello, terminaron temiendo a Cristo Jesús. Porque lo único que dijo fue: callad. Fue todo. Dice la Biblia que el mar se aquietó. Hermanos, a pesar de nuestros temores, Dios es la mayor respuesta a cada uno de ellos. No hay nada que temer en Dios. No hay nada, hermanos, que nos debería preocupar en Dios. No hay nada, hermanos, que nos debería detener cuando se trata de hacerlo en Dios. Él es nuestra mayor seguridad, que es la mayor seguridad que tenemos todos los cristianos. Proverbios dice: el temor del hombre pondrá lazo. Dice más, el que confía en Jehová será ¿qué? Exaltado, hermanos. Hermanos, el temor te va a atar, te va a detener. No va a considerar el hecho de que tú crezcas, de que tú madures, de que tú tomes decisiones. Pero cuando tú confías en Dios, dice la Biblia, serás exaltado. Esta es una gran diferencia, hermanos. De que sí, el temor está en nosotros. Claro que sí, hermanos. Aún inclusive, hermanos, si ya hemos pasado por ello. Si cada uno de los temores que yo les he descrito, aún inclusive con todo ello, hermanos, Dios todavía puede hacer algo con nosotros. ¿Se acuerda de Moisés? ¿Sabe cuántas veces fracasó él? Muchas. Fracasó, hermanos, como hijo de la hija de Faraón. Fracasó con Dios matando a alguien. Fracasó consigo mismo, hermanos. Terminó casado con alguien que no era del pueblo de Dios. A sus 80 años, hermanos, si usted lo considera a él, es un fracaso total. Pero después de esos 80, hermanos, por eso, hermanos, cuando Dios le habló desde la zarza, le dijo: manda a otro. Yo no. Manda a alguien más, manda a Aarón. Manda a alguien más. Pero, hermanos, es ahí donde Dios tuvo que afirmar su corazón. A pesar, hermanos, de los grandes fracasos que posiblemente usted y yo pudiésemos haber tenido, o que vamos a tener, y yo espero que nunca lo tenga, esos temores, Dios todavía puede hacer algo en nosotros. Grandes personajes, hermanos, tuvieron temor y dejaron, hermanos, que ese temor los terminara anclando a no hacer algo más por Dios, no confiar en Dios, no depender completamente en su poder. Mire, vaya conmigo a 2 Timoteo 1:7. Uno de ellos es este personaje, Timoteo. Considero, hermanos, que Timoteo, hermanos, de acuerdo a los versos que aparecen ahí, era un joven predicador. Pero ese tuvo que enfrentar, hermanos, a su temor más grande: dirigir una iglesia. Pablo le dice en el verso número 7 de 2 Timoteo 1:7, 2 Timoteo 1:7,
Vaya conmigo, por favor. Segunda Timoteo 1:7. ¿Qué dice, hermanos? Ustedes, por favor, 1, 2, 3. Vea, Pablo le tenía que decir: hey, Timoteo, vas a enfrentar algo bien grande. Vas a tener un ministerio. Vas a enfrentarte con gente que no conoces. Vas a tener problemas. Vas a tener un sinfín de luchas. Pero escúchame bien, le dice Pablo: no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. Dios, hermano, nos da un espíritu de cobardía. Dice la Biblia que Él nos da un espíritu de poder, de amor, pero escuche bien, dominio. Es decir, hermanos, usted y yo tenemos la capacidad de dominar el temor, si así nosotros lo deseamos. El temor, hermanos, puede dominarlo a usted, o usted puede dominar el temor con Dios. Entonces, hermanos, Timoteo, escúcheme bien, tenía miedo. Puedo considerar, hermanos, que fue tan grande el impacto, el hecho de la responsabilidad, que Pablo le tuvo que decir: hey, Timoteo, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. ¿Qué tal, hermanos, Jeremías? Jeremías, hermanos, dijo él, ¿verdad? Yo no puedo, ¿soy qué? Un niño. Un niño. Cuando Dios lo llamó y le dijo, no, yo no. Vaya conmigo a Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 1. Vea lo que dice el verso número 4 en adelante. La Biblia dice, en lo que ustedes llegan allá: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses, ¿qué? Te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé qué, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño. Y es aquí donde Dios le da la confianza, porque a todo lo que envíe, a lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Qué tal, hermano, Saúl? ¿Se acuerda de la historia de Saúl antes de ser coronado? Saúl, hermanos, antes de ser coronado, se escondió en el bagaje de un carro. Cuando Samuel y el pueblo lo andaban buscando, lo andaban busque y busque, no lo encontraban. ¿Por qué? Porque estaba escondido. ¿Qué tal, hermanos, Elías? ¿Se acuerda de Elías? Elías, hermanos, después de haber descabezado a más de 800, ¿verdad?, profetas, órale, todos los descabezó. Llega una mujer, hermanos, le dice unas cuantas palabras. ¿Y sabe cómo termina ese profeta? Deprimido, con temor, con miedo. ¿Qué tal, hermanos, Moisés? Lo que les acabo de decir hace unos momentos. Cuando Dios le habla desde la zarza, le dice: no, yo no, envía a otro. Yo soy tartamudo, yo no soy de fácil habla, envía a otro. Temor, hermanos. ¿Se acuerda de Abraham? De Abraham, cuando fue a ciertas regiones, tuvo que mentir acerca de su esposa y decir: di que eres mi hermana para que no me maten. Temor, hermanos. Hermanos, todos los que usted encuentra en la Biblia han tenido temores. Grandes personajes de la Biblia tuvieron temor, hermanos. Pero aún con todo ello, hermanos, Dios les dio la victoria en medio de esos temores. La Biblia dice, vaya conmigo a Juan 16:33. Juan 16:33, por favor. Vea cómo Cristo Jesús consuela, hermanos, a sus discípulos, otros, ¿verdad?, hombres que tuvieron miedo. Juan 16:33. Juan 16:33, cuando Cristo Jesús les anuncia acerca de su muerte y les dice: tengo que irme. Pero vea lo que dice Juan 16:33. ¿Estamos ahí, hermanos?
Léanlo por favor, 1, 2, 3. Ve, hermanos, no hay mayor palabras tan grandes y tan aplicables a nuestras vidas que estas. La Biblia dice, estas cosas os he hablado para que en mí, hablando Cristo Jesús, tengáis paz. En el mundo dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El corazón, hermanos, de los discípulos había miedo de lo que iba a suceder una vez que Cristo Jesús dejara este mundo. Pero Cristo, hermanos, los anima y les dice, hey, tranquilos, voy a enviarles al Consolador, al Espíritu Santo. Y no solamente eso, todavía les dice, hey, en mí tienen paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Si nos damos cuenta, hermanos, todo temor tiene que ver con el futuro. Hay cosas, y esto es interesante, hermanos, hay cosas que no podemos controlar, hermanos. ¿Qué más quisieran, miren, hermanos, qué más quisieran los padres controlar a sus hijos en todo tiempo? Pero no se puede. ¿Qué más quisieran las esposas, verdad? Controlar al esposo. Pero no siempre se puede. Y viceversa. Hay cosas y hay situaciones, hermanos, que no podemos controlar. La enfermedad, hermanos, no la podemos controlar. El hecho, hermanos, de que uno de nuestros hijos se enferme, no lo podemos controlar. Que tengan un accidente, tampoco lo podemos controlar. Un asalto, hermanos, tampoco lo podemos controlar. Hay cosas, hermanos, que en nuestras manos no podemos controlar nosotros. Pero escúcheme bien, Dios sí las puede hacer. Dios, hermanos, tiene el control de tu futuro. Donde tú ves miedo, donde tú ves que no se puede, donde tú ves que te paraliza el hecho de pensar en el futuro, escúchame bien, ahí está Dios. ¿Sabe qué es lo único que necesitamos? Confiar. Confiar. Es difícil, se ve fácil, hermanos, pero cuando uno está en el medio de esa circunstancia, de ese temor, qué difícil se vuelve confiar en Dios. ¿Sabe por qué? Porque su confianza está batallando con el miedo, con el temor. Su temor, escúcheme bien, le empieza a controlar y decir, pero ¿qué pasará con esto? ¿Qué pasará con aquello? ¿Qué sucederá con esto? Y todo es en cuanto al futuro. Todo es en cuanto al futuro. Todo lo que va a pasar, todo lo que va a suceder. Pero Cristo Jesús dice, hey, confiad, yo he vencido al mundo. Hay cosas, escúchame bien, que usted y yo no podemos controlar. Donde tú ves que te paraliza el hecho de pensar en el futuro, allí está Dios. Esto, hermanos, requiere que en tu mente y en tu corazón estés convencido que pase lo que pase, se vea como se vea tu futuro. Cuando apuestas, escúchame bien, cuando tú apuestas todo por Dios, es lo mejor que puedes hacer. Es lo mejor, hermanos. Sé valiente, escúchame bien, en confiar tu futuro a Dios. Haz a un lado tus temores a Él. Déjalo en sus manos. Apuéstale todo a Dios. Apuéstale todo a Él. Depende y confía en su poder, en su amor, en su bondad, en el hecho de que Él nunca nos dejará. Isaías 41:10 dice, no temas, yo estoy ¿qué? Contigo. No temas, yo estoy contigo. Juan 8:32, hermanos, por favor. Hay unos capítulos atrás, Juan 8:32. ¿Qué es lo que va a hacer, hermanos, que usted y yo seamos librados de los temores? Juan 8:32. Juan 8:32. ¿Estamos ahí, hermanos? Léanlo, por favor. 1, 2, 3. Ahí está, hermanos. Aquí, hermanos. Esto te va a hacer libre. Si yo les pregunto, hermanos, en esta mañana, ¿tiene usted temor? Bueno, más bien, les hago la pregunta. El día que usted muera, ¿dónde crees que estará su alma?
¿Dónde, hermanos? Con Dios. ¿Sabe por qué? Porque la verdad lo hizo usted libre de ¿qué? De ese temor. Es lo mismo que sucede con cada temor. Todo temor, hermanos, cuando usted va a la Biblia, usted es libre de cada uno de ellos. Lo que va a hacer que tu vida, escúchame bien, esté libre de temores es la bendita palabra de Dios. Cuando tú empieces a confiar en Dios y en su palabra y dejes que Dios te guíe en todo, verás, escúchame bien, que tus temores serán controlados por Dios. Dios, hermanos, de alguna manera u otra, obra en nuestras vidas y siempre, hermanos, nos va a dirigir a lo correcto. Va a haber temores, hermanos, no les puedo negar, hermanos, es parte de nuestra naturaleza. Pero es aquí, hermanos, donde tú vas a ir a la bendita palabra de Dios y vas a considerar el hecho de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando tú vives como dice la Biblia, escúchame bien, esos temores se van disipando. Cuando tú haces lo contrario que dice la Biblia, ahí sí, perdóname, discúlpame, pero sí te va a controlar el temor. La Biblia es claro cuando dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, pregunta, ¿qué temores tiene usted? No me conteste. ¿Qué temores hoy en día, hermanos, están acaparando su corazón? ¿Qué temores, hermanos, están limitando el poder de Dios? ¿Qué temores, hermanos, están en nuestro corazón hoy en día? ¿Qué detiene a usted, hermanos, el hacer algo más por Dios? Le vuelvo a repetir, hay un sinfín de temores, pero cada una de ellas, hermanos, en cada una de ellas Dios puede obrar, si usted así se lo permite. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y estamos terminando.